Hola amigos, pandemia y estructura social, los cambios que se vienen. En perspectiva evolutiva, el virus es una forma de vida que no dio el salto a formar células y encontró la forma de reproducirse vía parasitaria en las células evolucionadas. Son tan exitosos que cubren todos los ecosistemas de la Tierra y son la entidad biológica más abundante, y su variedad es de millones. Son minúsculos. Se necesitan más de 100.000 virus en fila para cubrir 1 milímetro. Ni siquiera tienen sexo. No lo necesitan. Utilizan los componentes de nuestras células para reproducirse por cientos de miles de millones. Es de terror. Y son nuestros parientes. Están en la base de nuestro antepasado común universal y desde entonces parasitan. Su cadena genética es compatible con la nuestra. Ya que los virus antecedieron por más de 4.000 millones de años al ser humano, pandemias como la que estamos sufriendo actualmente nos han acompañado en nuestra evolución y han afectado en forma insospechada las estructuras organizativas humanas. Tomemos como ejemplo las pestes medievales y la Revolución Francesa. La expansión mercantil del año 1000 trajo enfermedades contagiosas que por 400 años devastó sucesivamente a Europa, matando a la mitad de la población de 80 millones. Desarticuló la producción. Al desastre se sumó la hambruna. La autoridad feudal desapareció, cundió la anarquía y la fe en la Iglesia católica se quebrantó. Se crearon vacíos de poder. En el periodo de la recuperación, la antigua sociedad feudal había cambiado radicalmente. La ciudad feudal, los burgos, la agricultura, la ganadería, la producción artesanal encontraron condiciones de libertad de desarrollo y de impulso del comercio que no se dieron en ninguna parte del mundo. La ciudad feudal concentró estas fuerzas productivas y las potenció extendiéndose. Adquirió poder y fermentó nuevas ideas, como no se dio ni en Rusia, ni en la India, ni en China, ni en Japón. La estructura del poder feudal comenzó a ser presionada desde abajo por el desarrollo de nuevas fuerzas productivas. El Renacimiento europeo tuvo estas circunstancias y esta base económica, y de allí la peculiaridad de la Edad Media feudal, del racionalismo, del desarrollo histórico del capitalismo europeo y su peculiar ruta de producción, artesanal, manufacturera y finalmente fabril. Con el descubrimiento de las rutas comerciales a América y el Oriente, se intensificó el colonialismo y la lucha por las rutas comerciales. La monarquía absolutista francesa asumió desde el Estado una política centralizada del impulso del capitalismo mercantil con relativo éxito. El joven rey de Francia, Luis XVI, inicia su reinado en 1774. Como déspota ilustrado, creía tener poder para hacer los cambios que el desarrollo del imperio necesitaba. Se involucra en la guerra de independencia estadounidense, reforma leyes represivas, despide a los ministros más odiados, propone impuestos igualitarios para el campesinado, la aristocracia y el clero, una reforma educativa ilustrada. Lanzó en definitiva un proyecto de definido perfil burgués. Un sorprendido Luis XVI vio crecer ante él una cerrada oposición a sus reformas. Después de 15 años de tentativas fallidas, decide convocar la Asamblea Nacional de los Estados Generales para 1789, buscando apoyo en el campesinado y la burguesía para sus programas de reformas. Sin querer, abre una grieta en las alturas en el poder feudal. El 5 de mayo de 1789 los Estados Generales se reúnen en Versalles, presidido por el rey. Asistieron 1.139 representantes, 270 del primer estado, la nobleza, 291 del segundo estado, el alto clero, y 578 representantes del tercer estado, la burguesía citadina, los plebeyos, artesanos, trabajadores de la ciudad, el bajo clero y el campesinado, que representaban el 97% de la población. Allí estaba concentrada la representación social potenciada por la ciudad feudal después de las pandemias.
El objetivo de la convocatoria era resolver el grave déficit presupuestario del Estado, lo que implicaba un aumento de la tributación del tercer Estado. Se desató una gran agitación en la Asamblea por la influencia de las ideas de la Ilustración contra el absolutismo. El Club Bretón se convirtió en el cerebro y el nervio de la lucha política, posteriormente conocidos como los jacobinos. El 17 de junio, por iniciativa del sacerdote Emmanuel Joseph Sieyès, propone ejercer un voto por delegado. Con el 62% de los votos de los delegados se produjo una revolución jurídica. La Asamblea de los Estados Generales feudal se transformó en una asamblea única de todo el pueblo de Francia. El 23 de junio, el rey Luis XVI ordenó la disolución de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional desacata y se reúne el 9 de julio de 1789 y acuerdan disolver los Estados Generales para constituirse en una Cámara Única de Representantes electos para redactar una Constitución, adoptando el nombre de Asamblea Nacional Constituyente. El 9 de julio marca el punto de quiebre de siglos de absolutismo monárquico para convertirse mediante medidas jurídicas y pacíficas en una monarquía parlamentaria burguesa. Se inicia la construcción del Estado parlamentario burgués que demoraría todo un siglo. Es una revolución burguesa por su contenido, antifeudal por sus fines y popular por sus fuerzas motrices. Después vendría la guerra civil, la toma de la Bastilla, las guerras contra las monarquías absolutistas europeas, el gobierno del terror de los jacobinos, el ascenso al poder de los girondinos, burgueses, el imperio napoleónico, la restauración absolutista, el nuevo derrocamiento monárquico, el segundo imperio, la guerra franco-prusiana, la Comuna de París, la crisis económica capitalista para que finalmente, como monopólica, la burguesía tome todo el poder y lograr la forma parlamentaria burguesa más acabada. En la época imperialista del capital, la democracia burguesa se convirtió en un estorbo para ejercer su poder, recurriendo a la represión de su base popular, al militarismo, las guerras industriales, al fascismo y nazismo, hasta la actualidad. La primera manifestación fue la separación de la base popular del Parlamento burgués francés, después de la derrota de la guerra con Prusia, surgiendo la Comuna de París en 1871. Una nueva forma de Estado, de democracia directa de masas que la burguesía aplastó por las armas. La Unión Soviética fue su heredera directa como democracia de masas. Desde la disolución de la Unión Soviética hace 30 años, el neoliberalismo ha tomado gran impulso. Se ha desmontado el estado de bienestar social conquistado dentro del sistema capitalista durante décadas de lucha de los obreros y trabajadores de la ciudad y el campo. Recortaron derechos sindicales como las 8 horas de trabajo, descanso semanal, vacaciones anuales, seguro médico gratuito, jubilación, educación estatal gratuita, vivienda digna. Han sido abandonados sucesivamente como gastos innecesarios. Las empresas monopólicas han asumido sin contrapesos nacionales ni internacionales la depredación genocida de los trabajadores y el pueblo. Décadas de privatizaciones han precarizado en extremo la educación pública, hasta borrarlo como servicio gratuito del Estado. Los servicios médicos y farmacéuticos se han privatizado en extremo. Incluso en condiciones no epidémicas, los servicios sanitarios estatales occidentales están siempre al borde del colapso. La actual pandemia desnuda al neoliberalismo y su política de privatizaciones como inviable, como un fracaso total. El desborde general de los sistemas sanitarios, con sus cientos de miles de muertos, la recesión económica internacional de todo Occidente y las medidas de cuarentenas están impulsando las crecientes protestas masivas en el mundo occidental. Como en los tiempos de Luis XVI, las masas populares, indignadas por los cientos de miles de muertos evitables sobre sus espaldas, están empujando desde abajo la reestructuración de los estados parlamentarios por unas democracias de masas, directa. El sistema parlamentario burgués se desnuda como una institución de dominio y corrupción. Los partidos con apoyo de masas son ilegalizados, los dirigentes sociales criminalizados y asesinados. En Estados Unidos ya no luchan por derechos civiles, por un trato igual.
luchan por desmontar una columna fundamental del Estado, las fuerzas policiales locales y federales. En los países latinoamericanos luchan por cambiar los gobiernos neoliberales. En Europa, contra las políticas neoliberales y por la defensa del estado de bienestar social. El neoliberalismo del capitalismo financiero especulativo es insostenible y cambiará, es inevitable, por formas humanitarias, de solidaridad social, de defensa de la vida, contra el lucro, por una sociedad socialista. Se ha iniciado una nueva era de cambios a nivel mundial y no se van a detener. No las pueden detener. Los cambios en las representaciones democráticas se darán inevitablemente a pesar de las mafias y la corrupción parlamentaria e institucional. Es la era que se ha iniciado. Gracias por verme, gracias por escucharme. Hasta el próximo video.